El departamento de Antioquia siempre es noticia, pero durante este año ha habido dos puntos que la han tenido en el centro de atención. Primero, pues las tensiones cada vez más fuertes con el gobierno central por una parte y por otra parte, pues la famosa vaca, que todos hablan de esa vaca de recolección de fondos entre la ciudadanía para la construcción de las vías 4G. ¿Qué pasa con esto? Esta vaca nos lleva a pensar en cómo sería la autonomía fiscal de las regiones. Y yo creo que la mejor persona que podría hablarnos de eso es el gobernador de Antioquia, quien tiene esa propuesta y de hecho la está sacando adelante con otras regiones del país. Y aquí estamos en su despacho en la Alpujarra, en Medellín. Señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, bienvenido a Entrevistas Cambio. Ana Cristina, muchas gracias por esta oportunidad. Gobernador, empecemos por la vaca, empecemos hablando de la vaca. ¿Cuánto han recolectado hasta ahora y cuáles han sido esas dificultades? Porque además están con una demanda encima. Pues Ana Cristina, la vaca es una invitación a expresar un sentimiento muy propio de los antioqueños, de los colombianos, el civismo, la solidaridad. Y para mí es muy satisfactorio decir que a hoy tenemos cerca de 15.000 aportantes con un poco más de 5.000 millones de pesos. Eso, digamos, muy concentrado en el aporte de personas naturales. Tengo que decir que los empresarios han estado renuentes, como temerosos a aportar, pero hay que seguir insistiendo porque las necesidades de infraestructura son tan grandes en Antioquia. Las fuentes de los departamentos, que es el nivel intermedio de gobierno que escogió Colombia mantener, digamos, son tan débiles que no queda de otra alternativa que ser muy imaginativos en buscar recursos a través de distintas fuentes y buscar atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio. ¿Exactamente cuánto es lo que se necesita para las 4G? ¿Son 3 billones? 3 billones largos, si sumamos, digamos, lo que hoy está en competencia de el Invías, que son tramos de obra que no quedaron atados a ningún esquema de concesión. Esos son, por ejemplo, los 3.2, 3.5 kilómetros que van desde Caldas hasta Magá, el intercambio de Primavera. Luego hay que hacer a la altura de Bolombolo un puente que conecte Pacífico 2 con Mar 1. También estamos hablando de los recursos del túnel del Toyo y ahí también se mete la plata que ya está asegurada del departamento y de la Alcaldía de Medellín para finiquitar su tramo correspondiente en el túnel del Toyo. Para que los oyentes, las personas que nos acompañan entiendan un poco mejor de estas vías que estamos hablando, gobernador, ¿cuántas son para conectar a Colombia y cuántas son para conectar a Antioquia? O sea, ¿cuántas le sirven solo a Antioquia y cuántas le sirven a toda Colombia? Pues Ana Cristina, mira, es que realmente nosotros tenemos la fortuna de que estas vías pasen por Antioquia, pero son para el país. Estas son vías que se enmarcaron dentro de la cuarta oleada de concesiones en Colombia, por eso se llaman de cuarta generación, no es porque tengan ningún componente tecnológico asociado. Y es muy importante destacar que en las 3 primeras, digamos, oleadas de concesiones en Colombia no estuvo Antioquia. Digamos que fueron obras que llegaron a otras latitudes del país, pero no en Antioquia. Entonces, esto se comenzó a definir por allá finalizando el 2010. Inicialmente se había pensado que el gran ejecutor fuera ISA, luego llega el gobierno de Santos y Santos decide compartimentar, digamos, esa gran obra que aquí se conocía como Autopista de la Montaña en distintos tramos y hay distintas concesiones que se quedan con ellas y por eso es que hay unos tramos que no quedaron en ninguna concesión y puntualmente el túnel del Toyo es un tramo de 38 kilómetros, la mitad a cargo de los entes territoriales, departamento y municipio, y la otra mitad a cargo de la nación, que no daban ni en su flujo futuro de tráfico ni en su matriz de riesgos para ser concesionada y por eso se sacó adelante como una obra pública. Pero por ejemplo, el túnel del Toyo es el tramo de obra que más tiempo ahorrará a cualquier colombiano que venga del nodo productivo donde tú lo quieras ubicar. Es que prácticamente cualquier ciudad de Colombia se va a ahorrar el 30% en tiempo y en recorrido en distancia para llegar
al puerto más próximo que podría tener sobre el Caribe colombiano, que por fortuna es en el nuestro, en el Urabá antioqueño. Ok, devolvámonos un poco a la demanda que tiene la vaca. La vaca la demandaron, hay algunos congresistas están como en esa línea de la posible pérdida de investidura. Ya hay algunos que dijeron que no habían aportado, ¿cierto? Que no habían aportado nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sabemos de lo que va a pasar con esa demanda? ¿En qué va? ¿Qué sabemos de lo que va a pasar? Y si llegara a quedar esta vaca como en un limbo jurídico, ¿qué pasaría con ese dinero? Bueno, Cristina, nosotros acá tenemos certeza jurídica de, digamos, que ese fue un acto administrativo que llena todos los requisitos de ley, que no está violentando normatividad alguna. Nosotros estamos muy tranquilos, digamos, con la forma en que procedimos. Ya digamos que le tocará a cada uno de los congresistas sortear, digamos, su situación puntual y ellos tomarán la decisión que más tranquilidad les genere. Pero aquí en la gobernación tenemos absoluta certeza de la forma en que se procedió, del acto administrativo, de su juridicidad y bueno, vamos para adelante a defenderlo. ¿Y a estos congresistas se les va a devolver el dinero? Ellos pidieron que les regresáramos el dinero que habían aportado porque eso les daba a ellos más tranquilidad para encarar el proceso, digamos, legal que tienen que asumir. ¿Y esta donación no se considera un contrato? Que esa es parte como de digamos que es como parte de la demanda, que esta donación podría ser como mirada como un contrato que se hace de los particulares con el Estado. Ahí hay una discusión de si eso no es un contrato. Lo que sí queda claro es que el contrato, si llegase a existir o no, que hay una discusión, solo se perfecciona, que es muy importante para todos los efectos legales, una vez los recursos llegaran a incorporarse al presupuesto del departamento, algo que todavía no ha tomado lugar. Ok, ¿esa vaca hasta cuándo va? Es decir, ¿hasta cuándo se recoge el dinero? Pues, Ana Cristina, nosotros hemos pensado en que un límite temporal que podríamos establecer allí, y que seguramente va a ser de esa manera, es hasta cuándo nosotros, tanto departamento como municipio, finiquitemos las obras a nuestro cargo, que podría ser finalizando julio-agosto del presente año. Porque también más o menos en esa fecha se agotaría al menos en tiempo el contrato que tiene vigente la Nación. Entonces, como la Nación nos culminó a ser imaginativos en la financiación de los recursos que ellos no tienen cómo colocarlos según lo que nos han expresado, por eso nosotros salimos adelante a darle vida jurídica a la vaca para que la no existencia de recursos o de una fuente certera pues nos dejara eso como un elefante blanco. El ministro Camargo dice que Antioquia ha sido una consentida de los gobiernos y que ya este gobierno se va a concentrar en otras áreas, en otras zonas del país que no ha sido tan consentida. Eso pues hablando de las 4G. Y ahí se empiezan a generar una serie de tensiones, que son las tensiones que han ocurrido en todos estos meses desde que usted es gobernador con el gobierno de Gustavo Petro. Y ahí es donde todo se conecta, las 4G, la vaca y el proyecto que usted tiene, el proyecto de autonomía fiscal de las regiones, que muchos llaman Antioquia Federal. ¿Esto sí es una Antioquia Federal o no? No, Ana Cristina. Digamos que llamar esto Antioquia Federal, primero sería negar nuestra condición y nuestro amor por Colombia. Los antioqueños somos muy regionalistas, pero amamos este país. A mí en lo personal, digamos, me gusta el federalismo. Creo que es la mejor forma de organización entre un nivel central o federal y los subnacionales o los estados asociados a las autonomías. Pero es que de cuenta de esa discusión ha habido mucha violencia en Colombia. Y nosotros no tenemos por qué atizar discusión alguna que vuelva a generar oleadas de violencia que no necesitamos. Perdón, además en Antioquia, el tema de Antioquia Federal es torear un toro muy bravo, o sea, es echarle el trapo rojo a un toro muy bravo, porque es que ese es como los más reaccionarios son los que defienden esa idea de Antioquia Federal. Pero además, digamos que allí hay como una mala interpretación de lo que es el federalismo, porque una cosa es decir Colombia Federal, que digamos
implicaría que los departamentos o las regiones fueran estados asociados dentro de un esquema federal, pero usted decir Antioquia federal es como si Antioquia se independizara de Colombia, fuera en sí mismo una república y entonces el Oriente fuera un estado asociado a una autonomía, el Bajo Cauca otro. Entonces, claro, digamos que a mí me gusta mucho explicar eso para que la gente entienda que una cosa es reclamar autonomía, una cosa es reclamar más discreción sobre los recursos que se generan en las regiones y otra cosa es decir que no queremos seguir siendo colombianos. Entonces, claro, digamos que por cuenta de todo esto que ha tomado lugar, se ha puesto en escena una discusión que yo he tratado de exponer desde hace 2 años. Yo llevo 2 años recorriendo el departamento, más de 2 años, buscando generar una discusión alrededor de la necesidad que tienen los departamentos de vigorizarse fiscalmente, porque es que, Ana Cristina, la gente cree que en Antioquia somos ricos, y tú que conoces bien el departamento sabes que aquí hay subregiones que son tan vulnerables como las de mayor problemática social en el país, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, el Nordeste, el Magdalena Medio, etc. Entonces, eso pasa, entre otras cosas, porque el nivel intermedio de gobierno que nosotros escogimos, que son los departamentos, nos lo dijo aquí Humberto Lacalle en una conversación. Yo sé que usted tiene razón en invocar esta discusión porque realmente a nosotros en la Constitución se nos olvidó vigorizar fiscalmente los departamentos y cuando ya fuimos a mirar qué hacer con ellos, no teníamos tiempo para deliberar, entonces los dejamos básicamente como venían en la Constitución del 86. Entonces los departamentos se quedaron con unas rentas coloniales, rentas que en economía las llamamos como unas que buscan internalizar externalidades, es decir, corregir comportamientos de consumo negativos de la sociedad. Y por eso le ponen un tributo a los licores, a los tabacos, a los juegos de suerte de azar, recientemente a la gasolina, a los vehículos. Y esos tributos tienden estructuralmente a decrecer porque los ciudadanos habitúan sus consumos hacia unos más saludables o amigables con el ambiente. Y los departamentos en general se convirtieron en unas estructuras muy dependientes de las transferencias de la nación y que en ningún caso les alcanza para satisfacer, remediar las necesidades de su gente ni transformar los territorios. Pero los antioqueños le hacemos a la nación una transferencia de recursos al año que puede superar los 30 billones de pesos, pagando distinto tipo de impuestos. ¿Eso cuánto es del PIB? Pues el PIB, eso es básicamente el 2% del PIB. Le transferimos en tributos, en un PIB de 1.500 billones de pesos, más o menos, a precios constantes del 2022. Entonces, Ana Cristina, nosotros pagando renta, patrimonio, IVA, hipoconsumo, lo que pagan personas naturales y jurídicas, Antioquia en el 2022 le transfirió 30 billones de pesos a la nación. La nación nos devolvió la sexta parte a través de las transferencias para atender casos de salud, educación, de saneamiento básico, etc. Entonces yo decía, por ejemplo, en el debate de control político en el Congreso, ¿sabe que no nos metamos en esa discusión? Porque yo soy colombiano y yo también quisiera ver que las necesidades que tiene el Chocó se puedan resolver. No quiero competir, digamos, con la bolsa bastante limitada de recursos que tiene la nación para atender necesidades en todo el país. Pero si el problema es de plata con la nación, entréguenos los tramos viales a su cargo, que nos habilitan otros jurídicamente, y yo ya miro aquí cómo hago para resolver esa situación. Correcto. Y la pregunta sobre, en ese panorama, y además quiero que me hable un poco de su equipo, porque usted ya tiene un equipo, digamos, a nivel nacional. Exacto, sí. ¿Cuál sería el mecanismo jurídico para sacar adelante este proyecto de, lo vamos a llamar, autonomía fiscal, ¿cierto? Autonomía fiscal regional. Sí, Ana Cristina, realmente nosotros queremos llevar esta discusión de conseguir la autonomía fiscal, de profundizar la descentralización, que es una promesa incumplida de la Constitución del 91, queremos llevarla a los ciudadanos. Queremos sacarla de estos edificios, de los despachos técnicos, de los políticos, de los líderes de opinión de la academia y mostrarle al ciudadano común y corriente de Colombia que mientras en Colombia exista un centralismo tan fastidioso y tan asfixiante como el que hoy tenemos, no va a haber posibilidad alguna de transformar su realidad ni su territorio. La gente dice, no, pero es que, claro, Antioquia habla de que se quiere quedar
a través de este referendo las regiones con los impuestos de renta y patrimonio, porque ellos van a duplicar, a triplicar sus ingresos. Todos los departamentos duplicarían sus ingresos a excepción de 4, y por eso en la misma propuesta de texto hablamos de la constitución de un fondo de convergencia regional, para que ninguno pierda y para que todos reciban más vía este instrumento de lo que hoy recibe el Sistema General de Participaciones. Además, yo hago una pregunta, que me cuenten a mí de cuenta del brazo centralizador que tenemos, digamos, desde la Constitución del 91, del esquema actual, cómo ha mejorado la situación en Chocó, en Guainía, en Vaupés, en Amazonas o incluso en San Andrés. Entonces, yo creo que es hora de reconocer que la nación hace mal el reparto. Los tributos existen para equiparar las condiciones entre las personas o entre los territorios, y la nación no ha sabido hacer eso en Colombia. Y yo creo que ese es un principio de la descentralización. Creo que un nivel subnacional de gobierno como los departamentos puede hacer un mejor reparto al interior de su territorio. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que los tributos de renta y de patrimonio pasen de ser de la nación a ser de los departamentos. Gobernador Rendón, para un referendo se necesitaría 2 millones de firmas válidas, o sea, muchísimas más. Pero ¿cuál sería esa pregunta? Porque tiene que ser una pregunta muy clara, que no dé matices. ¿Cuál sería más o menos la pregunta que se va a hacer en el referendo? La pregunta, Ana Cristina, versaría más o menos así. ¿Está de acuerdo usted, sí o no, con que solo los departamentos puedan gravar la renta del patrimonio de las personas y de las empresas de su territorio? Ningún departamento podrá recibir una asignación inferior con este instrumento a la que hoy recibe a través del Sistema General de Participaciones. Eso, más o menos, va a ser lo que se va a someter a consideración de los colombianos. ¿Y cuándo se empiezan a conseguir las firmas, a recolectar? Bueno, ya terminamos de finiquitar el comité promotor, lo presentamos formalmente al órgano electoral. Ellos revisan la pregunta, la exposición de motivos, porque esto es un proyecto de reforma a la Constitución, y una vez digan esto sí está de acuerdo, digamos, con nuestros parámetros legales, nos entregan el formulario y nosotros podemos arrancar a recoger las firmas. Gobernador, ¿cuál es su equipo de trabajo? Bueno, ahí están personas... Para el referendo. En el referendo están personas de distintas latitudes del país buscando que tengan una representación, digamos, no solo regional, sino poblacional. Entonces, por ejemplo, está Ana Lucía Villa. Ana Lucía Villa es una antioqueña que trabajó buena parte de su vida laboral en el Ministerio de Hacienda lidiando con las finanzas territoriales. Está Juan Daniel Oviedo, que es bogotano, es un concejal de Bogotá. Está Diego Santos, que es también bogotano, es un líder de opinión muy importante. Está Vanessa Mendoza en representación del Pacífico. Está Ilduara, que es una indígena guayú, en representación del Caribe. Está Carlos Gustavo Cano, en representación un poco del Tolima, del Huila, de esa parte del sur del país. En la Orinoquía está Juan Guillermo Zuluaga, el exgobernador del Meta. ¿Quién me hace falta? Bueno, tenemos los 8 conformados de 9. Teníamos al doctor Guido Echeverry, pero él decidió apartarse porque tiene duda jurídica sobre si su condición de senador le permite finalmente estar allí. Pero tenemos una representación del Caribe, del Pacífico colombiano, de la región de Antioquia, del Tolima. Una cosa muy bien lograda en términos poblacionales y territoriales. Si una persona, qué sé yo, de Chocó, de Guainía, de Caquetá, en este momento nos está viendo y está pensando, no, esto va a ser departamentos como Antioquia o el distrito capital de Bogotá van a concentrar, si hay esa autonomía, van a concentrar todas sus riquezas y los que somos pobres vamos a ser más pobres. ¿Qué decirles a ellos para tranquilizarlos o decirles que esto sí puede ser una salida razonable para luchar un poco contra la centralización? Hoy, digamos,
el grueso de las finanzas departamentales las representa el Sistema General de Participaciones, que es la plata que nos manda la Nación para atender las situaciones de salud, educación, saneamiento básico, recreación, cultura y deporte. Con este esquema, todos los departamentos recibirán prácticamente el doble de los recursos que reciben a través del Sistema General de Participaciones, todos. Porque el texto puntual que nosotros le estamos pretendiendo anexar al artículo 298 de la Constitución, que habla de lo que pueden hacer los departamentos, rezaría más o menos en el siguiente orden. Solo los departamentos podrán gravar la renta del patrimonio de las empresas y de las personas de su territorio. Ningún departamento podrá recibir a través de este mecanismo una asignación inferior a la que recibe vía SGP. Pero en la distribución que llevamos en el Excel, pues digamos cómo podría ser la reglamentación eventual que este cambio constitucional tendría. Vemos que bien sea por la asignación directa o por el Fondo de Convergencia Regional que habrá de constituirse, todos duplicarían sus ingresos. Bueno, pasemos un poco, pasemos, gobernador, a la relación Antioquia con gobierno central. Ha sido una relación muy tensa, no solamente con el presidente Gustavo Petro, sino con algunos de los ministros. ¿Cómo vamos a hacer para...? Porque es que es muy difícil gobernar cuando no está ahí, cuando no hay un encuentro entre el gobierno central y el regional. ¿Qué vamos a hacer como para suavizar un poco esas tensiones? Ana Cristina, yo no me he tomado nunca una cosa personal, incluso la segunda vez que yo tuve ocasión de dialogar con el presidente Petro, que fue en el encuentro con Urabá, él mismo lo dijo, la gente dice que nosotros tenemos un desencuentro personal y nos hemos visto 2 veces en la vida, ¿cierto? Y es verdad, yo no tengo situación personal alguna con él, obviamente pensamos muy distinto, creemos en cosas muy diferentes, pero eso no nos impide, ponernos de acuerdo en lo que la gente espera que nos pongamos de acuerdo. Finalmente, Ana Cristina, cuando la gente vota por uno, lo hace con la ilusión de que tanto él como yo hagamos que las cosas pasen y que las cosas pasen en función de una acción pequeña, mediana o grande que le transforme su vida, que resuelva el problema que hace tanto tiempo está por resolverse. Entonces, para mí esa es la premisa. Eso no, digamos, me va a mí a impedir dejar de expresar lo que yo siento, dejar de defender los intereses de Antioquia, de los antioqueños, pero yo soy una persona respetuosa, institucional. Tengo muy claro que nos corresponde trabajar con él. Seguimos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte para encontrarle una salida, digamos, a ese tramo de la vía al mar que requiere una solución. Le hemos dicho de tiempo atrás, entendemos esas dificultades fiscales que ustedes tienen o si lo tienen y no las quieren poner acá, díganos, habilítenos jurídicamente y nosotros ya miramos si ocupamos toda nuestra capacidad de endeudamiento en resolver eso u otra cosa, pero que el tema quede con un camino de solución, porque claro, en eso comparto tu apreciación, la gente no está esperando que uno esté en una pelea permanente, que yo nunca, digamos, he querido plantear una pelea, sino simplemente he levantado la mano a decir, venga, aquí hay una cosa por resolver, resolvámosla, a usted le corresponde resolverla, pero si no puede, está bien, díganos y nosotros la resolvemos. Bueno, quedémonos con esa mano levantada con la paz total. ¿Cuál ha sido esa comunicación que ha tenido usted, gobernador Rendón, con el ministro Iván Velázquez? ¿Cuál es su posición frente a la paz total? Hay regiones de Antioquia que están siendo supremamente victimizadas y me refiero, por ejemplo, al Bajo Cauca. Hay lugares donde pues se han vivido desplazamientos, confinamientos. ¿Cuál es su posición frente a la paz total y esa relación con el ministro de Defensa, cómo está? Ha sido una relación cordial, muy respetuosa, institucional. Hemos participado en 2 consejos de seguridad, uno que se hizo acá y otro que él convocó, los 2 convocados por él en el sur de Bolívar. Y nos desplazamos hasta allí precisamente para atender una situación crítica que genera la paz total, porque la paz total tiene un instrumento que es el de cese al fuego y entonces le ata las manos a la fuerza pública para contrarrestar el accionar criminal a unos grupos que de un lado posan de insurgentes, el ELN, el Estado Mayor Central, que uno podrá tener
cualquier tipo de discusión alrededor de eso, pero para mí solo están detrás de la captura de una renta ilícita, en este caso la que pueden derivar de la extorsión a una mina grande que hay allí en el sur de Bolívar. Y de otro lado están quienes también quieren estar en la bolsa de la paz total, pero como contrainsurgentes, que son los del Clan del Clan del Golfo. Golfo, sí. Entonces a un oficial del ejército le queda muy difícil, digamos, desde el helicóptero que va a buscar aterrizar cuando hay un enfrentamiento de tres, saber quiénes tienen brazalete del Clan del Golfo para atacar su accionar criminal o quedarse quieto contra lo que hacen el Estado Mayor Central y el ELN y simplemente denunciarlo ante un mecanismo de verificación. Entonces nosotros hemos dicho, hombre, por favor el decreto de cese al fuego, deróguenlo porque le amarra las manos a la fuerza pública. Y tanto peor ha sido en Colombia el mantenerlo en unas zonas y en otras no, porque eso lo único que hace es el efecto globo, pues hace que la criminalidad salga de un sitio a otro. Entonces, Ana Cristina, yo creo que uno de los errores más grandes que ha cometido Colombia, distintos gobiernos a lo largo de su vida republicana, es contemporizar con el crimen. Para nosotros la paz es un propósito que se conquista con seguridad, con justicia, con oportunidades, no negociando con los delincuentes. Y a mí me da mucha tristeza como ciudadano y como gobernante ver cómo una y otra vez caemos en el mismo error, porque lo único que hace esa contemporización con el crimen es generar una nueva oleada de violencia. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo en el Bajo Cauca, en el nordeste de Antioquia, problemas de orden público que creíamos haber superado. Y bueno, en eso estamos. ¿Y entonces para usted la solución es militar? No, la solución de la paz es una solución que pasa por imponer la seguridad, la justicia y las oportunidades que nos llegan a los territorios. Es que algo que no hemos aprendido en Colombia es a ejercer una función muy cara a la existencia del Estado, que es el control territorial. Entonces, no puedes pretender que si abandonas un territorio a su suerte, que es rico en recursos naturales, que tiene oro, o que puede ser la coca, que es una maleza que brota, así la tiren al revés y da hasta 4 cosechas en el año. No puedes pretender que si abandonas ese territorio a su suerte, allí no florezca el crimen, buscando capturar esa renta, y ese crimen que florece allí, pues es el que va a buscar sustituir al Estado, controlando el territorio, extorsionando, que ellos lo llaman tributación, impartiendo justicia, es decir, ejerciendo las labores esenciales de un Estado, haciendo carreteras. Esa película ya la hemos visto muchas veces en distintos territorios y yo me sorprendo que no aprendamos de eso. Gobernador, a propósito de las estrategias de seguridad, se acaba de publicar un informe de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, se llama el informe El cielo que perdimos, y ahí hay una pregunta sobre la necesidad o una recomendación de la necesidad de abordar la migración de las distintas formas de violencia y tener un poco de claridad sobre los frentes de seguridad. Hablemos un poco de esos frentes de seguridad, precisamente de su condición jurídica y cómo, y una crítica que es muy entendible, y la gente dice, bueno, pues estos son las nuevas convivir y esto se puede salir de las manos porque pueden estar armados. Podrían estar armados. Yo difiero de eso precisamente porque yo estoy simplemente promoviendo una cosa que existe en la norma, que fue exitosa cuando yo pasé por la alcaldía de Río Negro. Cuando yo llegué a la alcaldía de Río Negro me encontré a 3 estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico, que nos ponían hasta 50 asesinatos por año, tenían disparados todos los demás hechos delictivos, y fruto de pasar de 32 frentes de seguridad a 150, cuya única arma eran un radio, los que estaban en la ruralidad dispersa, o un plan de datos de celular, los que estaban en centros poblados, urbanos o en rurales. Por tumbar casas de vicio terminamos el mandato sin ninguna de esas estructuras delincuenciales y con una tasa de homicidios de 7 por cada 100.000 habitantes, de un dígito, que es un logro muy importante, y todos los demás delitos en franca caída. Entonces,
Nosotros tenemos una absoluta convicción que en las actuales circunstancias del país y de la seguridad de Antioquia, donde por ejemplo hoy tenemos la mitad del pie de fuerza policial que teníamos aquí hace 15 años. Yo fui secretario de gobierno de Antioquia hace 15 años y teníamos el doble de policías que hoy tenemos en todo el departamento. No logramos avanzar en consolidar las condiciones, sobre todo de seguridad ciudadana, si no es con una colaboración estrecha de la ciudadanía, que sean los ojos, los oídos de las autoridades, pero no armados, sin arma alguna, solo con un dispositivo radial o tecnológico que les permita una comunicación efectiva con las autoridades. ¿Y esos frentes de seguridad quién los avala? Es decir, ¿quién dice usted puede ser un frente de seguridad? La policía. La policía misma es la que los avala. Por ejemplo, antes de entrar en esta conversación destacábamos lo que ocurre en una zona rural, por ejemplo, de Río Negro, que es una tarea muy proactiva en el tema de la seguridad. Allí tomaron lugar precisamente la constitución de frentes de seguridad. Digamos cómo funciona muy bien la seguridad, por ejemplo, en la zona rural de Río Negro, y una de las cosas que ha ayudado a que eso sea exitoso es un frente de seguridad. Si recorres las veredas de Río Negro te vas a dar cuenta que prácticamente todos los callejones rurales y todas las fincas están marcadas. Dicen frente de seguridad tal, del callejón tal, de la vereda Rancherías. Y eso además está atado a un dispositivo tecnológico. Entonces, el frente de seguridad del callejón Juan Gómez Martínez de la vereda Rancherías tiene 20, 30 casas asociadas, le reportan al cuadrante de la policía y cuando hay un hecho que ellos tengan que reportar, aparece georreferenciado el sitio donde se reporta y eso permite una reacción oportuna de la policía. ¿Por qué llegamos a esa situación? Porque casualmente en la misma vereda Rancherías hubo un hecho difícil de sortear comenzando mi gobierno de alcaldía y entonces llamamos a la policía y le dijimos, mire, vea, es que el hecho ocurrió por donde vive el doctor Juan Gómez Martínez y el policía me dijo, alcalde, ¿y quién es Juan Gómez Martínez? Es que yo llevo 3 días en Río Negro. Entonces empezamos a configurar bien esa información para que tenga la trazabilidad y es una forma distinta a la organización comunitaria, pero en este caso con un propósito social. Es que a los únicos a los que le beneficia que no existe una comunicación entre la ciudadanía y la fuerza pública es al crimen. Pero digamos, además funciona bastante gobernador, bien. pero si uno mira la experiencia, por ejemplo, en Urabá tenían esas formas de comunicación, lo que se convirtieron en los puntos, que después lo que se volvió era como una comunicación entre grupos paramilitares, como puntos de vigilancia de paramilitares. Entonces, ¿cómo hacer esa forma de control? Yo entiendo el propósito que usted dice, que tiene, digamos, esa intención que es loable de que la ciudadanía también se preocupe por su seguridad, pero ¿cómo evitar que esto se, digamos, trascienda al paramilitarismo, que no se convierta en algo más grande? Ana Cristina, tengo una convicción interna que además la pongo siempre por delante en estas circunstancias, es que el monopolio de las armas solo debe recaer en el Estado. Cuando usted ya empieza a decir, no, pero es que dejemos que estos que están allí, que tienen un radio, pero además tienen un arma, puedan estar. Yo no coincido con eso porque así unos funcionen bien, habrán otros que van a encontrar una circunstancia fortuita o deliberada para actuar mal y se van a tirar en el proceso. Entonces, para aquí hay un principio innegociable y es que el único arma que pueden tener las únicas armas de las que pueden disponer los frentes de seguridad son radios, elementos de comunicación, nada más y buena voluntad. Y la colaboración y la comunicación en esto es tan importante que acabamos de lanzar, por ejemplo, el cartel de los 18 agresores más buscados en Antioquia porque violentaron a niñas o a mujeres. Y ya solamente con solo anunciar el cartel y tal vez por la presión ciudadana y de los medios de comunicación, ya hay 3 que se presentaron a las autoridades para ponerse a disposición de ellos. Entonces, yo pienso que lo ideal sería tener mucha policía, mucho ejército, mucha tecnología, pero cuando no contamos con eso en el corto plazo, la colaboración ciudadana siempre será una formidable herramienta. Este cartel muestra las caras con los nombres de las personas y ofrece una
recompensa de 50 millones de pesos por información. Usted nos dice, pues hay 3 que ya se entregaron solos, o sea, no está la recompensa. Este cartel va a estar, por ejemplo, en aeropuertos, son personas que tienen de alguna manera una restricción para abandonar el país. ¿Qué tipo de limitaciones tienen estas personas de movilidad por estar en ese cartel? ¿O ese cartel es simplemente para distribuir, para que se conozca? Tienen una orden de captura. Okay. Tienen una orden de captura que tal vez muchos de ellos no saben que la tenían, ya lo saben. Los ciudadanos, a través de esta información, la idea es que ya sepan que si los ven, lo pueden denunciar para que la autoridad los capture, porque ya pueden estar a buen recaudo de una autoridad judicial competente. ¿Por qué tipo de crímenes están estas personas? Por acceso carnal violento, violencia sexual contra menores de edad y violencia contra las mujeres. En ese sentido, gobernador, hay un programa, pues digamos que se está reforzando en la ciudad de Medellín con el turismo, pues el mal llamado turismo sexual, y que es de explotación de menores y explotación sexual de adultos también, de personas adultas. Y le quiero preguntar si ustedes de alguna manera van a trabajar también en el turismo a nivel departamental, porque hay lugares que están estallados, por ejemplo Guatapé está completamente estallado. Sí, digamos, celebramos y acompañamos al alcalde de Medellín en ese propósito. Digamos, hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance en ese tema de contrarrestar la explotación sexual de niños y de menores. Y quisiéramos que una estrategia que nos ha dado éxito, por ejemplo, en contrarrestar el microtráfico, también pudiera aplicarse en este caso, en este hecho delictivo. Quisiéramos buscar, apelando de nuevo al Código de Policía, como lo hacemos en el caso del microtráfico, tener la posibilidad de demoler como una medida disuasiva algún domicilio que se esté utilizando a ese propósito. Ok. Finalmente, gobernador, en este momento toda Colombia está, digamos, junta en una campaña, y es ahorrar agua y energía. La gobernación de Antioquia es una de las propietarias de Hidroituango. ¿Cómo está Hidroituango en este momento y qué seguridad tiene Antioquia, si tenemos seguridad de que no vamos a tener algún tipo de racionamiento? Pues Ana Cristina, la seguridad energética hoy del país pasa por Hidroituango, porque es la generadora que más energía estaba entregándole al sistema. Me dio mucha tristeza con ocasión de una visita que hicimos con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el alcalde de Medellín la semana pasada, estudiando para esa visita a ver cómo, de no haber sido por el cambio sin necesidad que tomó lugar en los contratistas, ya en este año tendríamos generando las otras cuatro turbinas. Sí. El mayor problema que tuvo Hidroituango no fue la calamidad natural, que la sortearon además con bastante heroísmo los trabajadores de Hidroituango. El mayor problema fue la pasada administración, que quiso destruir el proyecto desde antes, incluso de ellos tomar el mando de la ciudad. Así que Hidroituango, gracias a Dios, hoy la tenemos. Hay que seguir trabajando en que las 4 turbinas restantes puedan finalmente ponerse en funcionamiento. Eso deberá tomar lugar por allá en el 2027 o antes, y buscar que, por cuenta de las condiciones que se han desarrollado desde ese entonces, en materia, por ejemplo, de precios de energía, porque en el contrato de construcción de la hidroeléctrica se decía el precio de energía es de 100 pesos kilovatio hora, pero hoy está 3 veces arriba de eso. La factura de cualquier paisano en Antioquia ya no es 100, sino 330 el kilovatio hora. En bolsa, por el fenómeno del Niño, estaba en 800, 1000 pesos. Entonces, esa hidroeléctrica, que ha terminado costando 2 veces y media, 3 veces más, también tiene una remuneración que está 3 veces arriba de su valor contractual inicialmente establecido. Así que creo que hay unos insumos técnicos muy importantes para que Hidroituango le termine de dar tranquilidad energética al país, a las finanzas de PM y también a las del departamento. Señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, muchas gracias por permitirnos estar aquí en su despacho y por conversar con la audiencia de Revista Cambio. No, usted muchas gracias y siempre a sus órdenes.
Les habló Ana Cristina Restrepo. Hasta la próxima.